Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Taller Internacional de Académicos y Parlamentarios sobre el rol de los parlamentos en el siglo XXI. Evento virtual Racismo estructural en las Américas. Evaluación sectorial de riesgo de lavado de activos en el sector de microfinanzas en Ecuador. Reunión Secretario General de la OEA y Director para las Américas del Ministerio Exterior de Ucrania. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, participó en el Taller Internacional de Académicos y Parlamentarios sobre el rol de los parlamentos en el siglo XXI. Y definitivamente el presente y el futuro de las Américas demanda sistemas parlamentarios sólidos que representen legítimamente a sus ciudadanos, que realicen las múltiples tareas que realizan los parlamentos y los congresos en nuestra región. Esas competencias constitucionales que son fundamentales para que exista el balance de poder, para que existan los check and balances que son necesarios para la preservación de la democracia. Quisiera en este marco decir que desde que asumimos la conducción de la Secretaría General de la OEA, hemos promovido y fortalecido una activa y permanente interacción entre la OEA con los poderes legislativos de nuestros Estados miembros y también con los parlamentos de integración y los foros parlamentarios que trabajan en nuestro hemisferio. En ese sentido, nuestra sección de apoyo a las instituciones representativas que lidera Moisés Benamor mantiene una relación y contacto cercano con los parlamentos del sistema interamericano, lo que ha permitido promover conocimiento, así como la activa participación de los parlamentarios en diversas actividades que nuestra organización lleva a cabo en el marco de sus 4 pilares: democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo. Es un honor ser una de las organizaciones que impulsan este histórico taller de trabajo, por cuanto consideramos clave que la actividad parlamentaria alcance una mayor coherencia entre las agendas parlamentarias nacionales y la agenda de la comunidad internacional. Los temas que se abordarán durante estos 2 días ponen el acento en atender uno de los principales desafíos que las instituciones representativas afrontan en el siglo XXI, como es contar con parlamentos capaces de relegitimarse, representar a la diversidad de intereses que existen en cada uno de nuestros países, de ser el motor del diálogo político, de ser el motor representativo de los intereses sociales, instancia además que tiene mucho que ver, mucho que aportar en la dimensión académica, en la conexión con la sociedad civil, en la conexión con el sector privado, en su vinculación con los medios de comunicación y las variables de libertad de expresión. En la OEA estamos permanentemente explorando en la dirección de cómo lograr una mayor y mejor conexión entre el poder legislativo y la democracia representativa y acercar la actividad parlamentaria a la Carta Democrática Interamericana, que define como ningún otro instrumento lo hace los valores y prácticas que definen una verdadera institución democrática. Somos conscientes de la importancia de compartir y socializar oportunamente con los parlamentos de nuestros Estados miembros decisiones, resoluciones, instrumentos jurídicos interamericanos que emanan de nuestro cuerpo jurídico a través del Consejo Permanente, de las Asambleas Generales, de las Cumbres de las Américas. Entendiendo que los instrumentos jurídicos del ámbito interamericano aportan al proceso legislativo, aportan a los temas de gastos públicos, aportan al sistema presupuestal, aportan a la ratificación de tratados, a la supervisión de los órganos, aportan en cada una de las dinámicas políticas y sociales. Para la OEA, las instituciones representativas en las Américas enfrentan de mayor a menor medida problemas muy similares, como por ejemplo las relaciones con el Poder Ejecutivo, desafección ciudadana, crisis de partidos en muchos casos, la desconexión con el sector privado, la necesidad de un vínculo más fuerte con la academia, con la sociedad civil, con los medios de comunicación, con la propia comunidad internacional. Por eso valoramos especialmente este trabajo de hoy, valoramos especialmente este taller de hoy. Reconocemos que son las instituciones encargadas de generar la legislación que permita hacer efectivas las obligaciones internacionales que asumen los respectivos gobiernos. Son responsables de aprobar presupuestos que implican dichas obligaciones, como establecer los mecanismos de rendición de cuentas respecto a su cumplimiento. Por eso es que rescatamos las acciones que realizan los parlamentos de integración,
así como de otras organizaciones parlamentarias regionales, ya sea el Parlatino, ya sea la Unión Interparlamentaria, los parlamentarios de la Acción Global, cada una de las organizaciones parlamentarias de esta región. Desde la OEA tenemos la firme convicción de fortalecer líneas de acción relacionadas con temas cruciales de la democracia del siglo XX, como son el Estado de Derecho, la inclusión social, la transformación digital, el cambio climático, el desarrollo sostenible, la seguridad ciudadana, la lucha contra la corrupción, ofreciendo más espacios para más diálogo político, para más cooperación interparlamentaria. Compromiso que es reforzado por varios Estados miembros que han manifestado la importancia que la OEA ofrezca un espacio de encuentro permanente entre los poderes legislativos que permiten intercambiar experiencias y proponer ideas para encontrar soluciones posibles a problemas comunes, encontrar soluciones comunes a problemas comunes. Amigas, amigos, para lograr una representación política más efectiva, es indispensable una rigurosa articulación y mediación entre los intereses que expresan todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Las más plenas garantías, plenos iguales derechos para todos, tanto para quienes representan al gobierno como para quienes representan la oposición, que se respete cada voz, que se respeten mayorías, que se respeten minorías, que se respeten las dinámicas constitucionales que son necesarias en los parlamentos. La OEA garantiza este espacio y lo abre para todos los parlamentos de integración y foros parlamentarios, así como para la academia, la sociedad civil, el sector privado, a todos los que quieran contribuir de manera colaborativa a consolidar la institución parlamentaria de las Américas. Enhorabuena por esta iniciativa. Confiamos que inspira a nuestros poderes legislativos a construir una actividad parlamentaria resistente, resiliente, con proyección a los retos y desafíos de este siglo. Sigamos trabajando juntos. Muchas gracias. Se realizó el evento virtual Racismo Estructural en las Américas, organizado por la Representación Permanente del Perú y la Organización de los Estados Americanos, que contó con la participación de la vicepresidenta de Costa Rica, Epsi Campbell. Hablar del racismo estructural en las Américas y en el hemisferio como un todo es un tema fundamental, porque tendríamos que decir que si estamos enfrentando los temas relativos a la exclusión por razones raciales, tenemos un déficit democrático. No podemos plantear que cuando sectores importantes de la población son excluidos de manera sistémica, que tienen que sufrir las consecuencias del tráfico transatlántico, de la esclavitud de sus ancestros durante siglos después, no podemos todavía hablar de que esa aspiración democrática le está llegando a importantes mayorías en nuestra población. Yo quiero recordar y poner aquí en la mesa el informe de la Alta Comisionada sobre Derechos Humanos cuando nos plantea los temas relacionados con el racismo sistémico y de verdad esa realidad que enfrentan los pueblos afrodescendientes. Decir que el hemisferio está en condiciones de asumir de manera estructural, igual como es estructural el racismo, pues tenemos que asumir estructuralmente las soluciones. El 25 de mayo se convirtió en un día muy importante para la lucha contra el racismo y fue por una tragedia, justamente fue el asesinato de George Floyd y el tema del racismo se colocó en los debates a nivel internacional y particularmente en el hemisferio. Hacer consultas, se han realizado consultas muy importantes con instituciones, con organizaciones de la sociedad civil, con víctimas del racismo, pero adicionalmente tenemos una serie de informes que nos plantean los informes de la propia CEPAL en esta región, con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que nos plantea esa realidad sobre el racismo sistémico. Las aportaciones, la marginación socioeconómica y política es la determinante en la vida de afrodescendientes de muchos estados. Hay comunidades afrodescendientes que tienen menos probabilidades de vivir, menos probabilidades de esperanza de vida y mucho más probabilidades
de vivir en pobreza. Se perciben salarios más bajos, menos oportunidades de representación. El sistema, la estructura se creó sobre una base colonial que dejaba afuera a millones de personas. Hoy estamos hablando de prácticamente 200 millones de personas. Estamos hablando no de una minoría en el hemisferio, estamos hablando de uno de los grupos humanos más importantes. Y estamos hablando también que los pueblos afrodescendientes y en particular porque son uno de los principales grupos que enfrentan el racismo y la discriminación racial. Por supuesto, quiero decir que los pueblos indígenas tienen que enfrentar esa estructura de racismo y por eso llamo la atención sobre los impactos del colonialismo en estos temas. Y esa discriminación y ese racismo enfrenta para pueblos afrodescendientes y pueblos indígenas, se manifiesta en la realidad que tienen los obstáculos para acceder a condiciones de igualdad a la educación, a la atención de la salud de calidad, a la atención de los servicios más básicos y, por supuesto, al empleo. Si trabajas en investigación financiera contra el lavado de activos, el próximo 12 de abril el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA ofrecerá el curso virtual Evaluación Sectorial de Riesgo de Lavado de Activos en el sector de microfinanzas en Ecuador. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con el director para las Américas del Ministerio Exterior de Ucrania, Igor Prokopchuk. Durante el encuentro, Almagro le transmitió la condena de la OEA ante las masacres y los crímenes de guerra perpetrados por las tropas rusas. Las violaciones al derecho humanitario justifican la revisión del estatus de Rusia como observador permanente ante la OEA. Rusia debe detener la invasión de Ucrania. Se necesitan sanciones más fuertes por parte de la comunidad internacional, embargo total del petróleo, el gas y el carbón rusos, prohibición total de buques rusos en los puertos, eliminación de todos los bancos rusos del sistema SWIFT de transacciones financieras internacionales, afirmó Almagro. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada. Se acerca el aguinaldo y como todos los años, volvió Triplicash. Con Triplicash te llevas 3 aguinaldos. Sí, Triplicash tu aguinaldo. Llévate el dinero en efectivo al instante. Vení, te esperamos con la calidez de siempre en nuestras sucursales de todo el país.